ahorita, qué milagro que andas por acá. Sí, ¿verdad? A tus órdenes. A buscar un vestido para una sesión de fotos. Ah, pues tengo cosas muy bonitas, como ojalá que te agrade algo. Tengo ropa de todo México, lo que tú quieras, de donde los hacen. Ajá. Y yo, mi negocio se dedica a vender cosas que son de origen completamente. Los modelos que manejo yo son modelos que ya son clásicos de hace 70, 80 años, Ok. que no se modifican, sino que son los mismos clásicos. ¿Cómo le ha ido con la pandemia? ¿Cómo le fue con su negocio? ¿Qué? Pues como a todos nos fue muy difícil. Sí, ¿verdad? Batallamos bastante, pero seguimos sobreviviendo. Aquí en el negocio de San Juan de Dios, donde hemos estado toda la vida, Nosotros nos dedicamos a vender ropa mexicana, ropa típica mexicana. De los diferentes estados. De los estados, hay estados que son más populares que otros. Sí. Como el estado de Veracruz, como el estado, este mismo estado de Jalisco, como uno del estado de Oaxaca, es una de las cunas del folclore en México, que es donde encuentras la mayor cantidad de artículos folclóricos de toda la nación. Y aparte, Guadalajara es una ciudad educada, es una ciudad especial, Sí. porque yo recibo gente de muchos lugares del mundo por lo que vendo yo, en San Juan de Dios, y no hay quien hable mal de Guadalajara. No, a todo mundo le gusta Guadalajara. Sí. Porque hay una mezcla entre lo moderno y lo antiguo Sí. que nomás esa ciudad tiene. ¿Hace cuánto tiene este negocio? ¿Cuántas generaciones o usted lo Pues empezó? no, sí tiene una historia muy grande. ¿Sí? Tiene una historia de casi 100 años de que estamos en el mercado de San Juan de Dios. Ya son 5 Ahí generaciones. empezó. Ahí empezó en el mercado de San Juan de Dios. Tenemos 5 generaciones trabajando. Ya mucho. En México, desde marzo, están suspendidas las clases presenciales en las escuelas y los estudiantes están recibiendo clases de vía remota. Los estudiantes mexicanos no han podido continuar en las escuelas. Hay 165 millones de estudiantes en América Latina que no pudieron seguir con las clases presenciales y México es uno de esos países. Toda la educación en línea pues ha sido un esfuerzo tremendo de los profesores, de los maestros, ¿no? A veces dicen, los campeones son todo el personal de salud, pero para mí también son los maestros, porque, o sea, no todos los maestros pueden tener el perfil de saber hacerlo y de saber cómo, ¿no? Ni de tener, como tú dices, los medios, tampoco el propio maestro puede no tener los medios necesarios para la tecnología tal como se requiere para poder dar una clase en línea, ¿no? Se les ha triplicado el trabajo a los profesores, ¿no? Para mí que sí, no se menciona, pero deberían mencionarse como unos campeones, tratando de llegarle a los niños. En México la educación es un derecho humano consagrado en la Constitución, pero la pandemia ha puesto en evidencia las enormes diferencias socioeconómicas que coexisten entre los mexicanos. Es un tema muy complicado porque si ya abordamos como esta idea de que no funciona muy bien el plan en línea porque está sujeta a privilegios y no privilegios, también está sujeta a que no siempre hay una buena educación, no nivel escolar, sino nivel valores, ¿no? Nivel en casa. Solamente fue como se cierra la brecha y a partir de aquí quien pudo, pudo y quien no pudo también. Entonces, ¿qué viene? Pues hay que tener mucho cuidado con lo que viene porque son las próximas generaciones y para mí la carencia de educación no solo tiene que ver con su formación como seres dentro de un sistema, tiene que ver con su formación como seres humanos dentro de una sociedad, ¿no? Porque tú en la escuela juegas papeles que a veces no vemos, que es la interacción con el otro, el aprender a hacer equipo con otro. Y entre más nos aislamos y más pensamos desde mi educación, desde mi círculo, desde lo que yo puedo controlar, cuando este individuo salga
al mundo real, a encontrarse con otros individuos, va a ser difícil porque va a ser un choque de ideas con el otro choque de ideas. Es mi mundo contra tu mundo, no es el mundo de todos, ¿no? Y si esto ya lo está viviendo un ser de 4 años, de 5 años, cuando sea un adolescente de 13, 14... Hay una gran diferencia entre lo que puede ser el estudiante de una escuela privada que tiene acceso a tecnologías y el estudiante de algunas zonas urbanas más pobres o de zonas rurales que no tiene acceso a esas tecnologías. Entonces en México lo que se decidió es que los estudiantes reciban clases por televisión y por radio. ¿Cómo es esto? Pues se tienen que sentar frente al televisor, los que tienen televisor, y escuchar lo que les enseñan. No hay una conexión con el maestro, no son programas en vivo, son... Estuve escuchando de personas cercanas de no tengo una computadora para que mi hija esté estudiando, ¿qué voy a hacer, no? Entonces... se sigue escuchando de todo y bueno, sí es muy notorio cómo es que ciertas familias tienen hasta una computadora por hijo y familias que pues no tienen que comer, ¿no? La brecha digital que existía antes se está haciendo muy evidente ahora y la brecha social que existía antes se va a hacer más evidente después. Latinoamérica es una región muy desigual, México es un país muy desigual y eso se va a notar después en los resultados de la educación que se está recibiendo. Ese día fue muy difícil. Divertida pero difícil, entonces me divertí mucho en la psicóloga, en el dentista. Sí, ya tengo que usar lentes y todo, pero todo bien. Me seguí hartando de no jugar y aprovechar, pero bueno. Hay un artista plástico, no sé exactamente, no recuerdo su nombre, que diseñó una monita otomí de madera de 30 metros de altura, de pura madera, es como una escultura gigante, itineraria por varias ciudades especiales del mundo. Vamos junto a la Torre Eiffel de París, al Big Ben de Londres, y fue una escultura muy famosa. Junto a la Puerta de Alcalá en España, que sin querer, cuando empieza la pandemia y se hacen los cubrebocas, nosotros diseñamos cubrebocas. Muy bonitos también, ya los vi. Artesanales, y seguimos dándole trabajo a 180 familias. Y entonces nuestro cubrebocas puede dar hasta Europa. Fíjese. Y es eso lo que nos salvó. Qué bueno. Y sin pensarlo, porque gracias a esa monita, a esa escultura que la vieron en muchos países de Europa, fue la que nos dio entrada en lo artesanal hacia Europa. Y gracias a eso sobrevivimos y dándole trabajo a las personas que tenemos. The response to the virus is creating new opportunities to exploit weak oversight and inadequate transparency, diverting funds away from people in their hour of greatest need. Governments may act in haste without verifying suppliers or determine fair prices. Unscrupulous merchants peddle faulty products such as defective ventilators, poorly manufactured tests, or counterfeit medicines. And collusion among those who control supply chains has led to outrageous costs of much-needed goods, skewing the market and denying many people life-saving treatment. Desgraciadamente las personas que manejaban esos negocios pues se les salió de sus manos y otras personas empezaron a hacer mal uso de eso, vendían gel que no era gel y uno los compraba porque no había, entonces empezó a haber un abuso de todos esos artículos, como dices, algo muy desleal, donde realmente sí había algo efectivo, te vendían algo que no era efectivo, caro, malo, pero pues no había más, le tenía uno que entrar. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Y por eso siento, la verdad sí es miedo. O sea, no puedo describirlo de otra forma que no sea mucho miedo, porque imagínense con el tema agua, que todo mundo, incluso animales, necesitamos agua.
obvio siempre va a existir este sector que se va a querer aprovechar y el provecho viene cuando es una primera necesidad, ¿no? Entonces, luego da miedo lo que podemos hacer por dinero y lo que podemos llegar a hacer también como humanos, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto vamos a entender que no se trata de monetizar todo? For many people in all regions, corruption has been a long-standing source of distrust and anger against their leaders and governments. But corruption in the time of COVID-19 has the potential to seriously undermine good governance around the world and to send us even further off track in our work to achieve the Sustainable Development Goals. El abuso, ¿no? El abuso que ver como una cuestión de individualidad y de cómo puedo ganar ante esta catástrofe en lugar de, pues, de ser un poco más consciente, ¿no? con lo que está pasando y pues en verdad si tienes dinero, si tienes con qué o soluciones, pues acercarte a tal cual a las personas que perdieron los empleos, ¿no? Uh-huh. México supera el 1.000.000 de casos confirmados de COVID-19 y roza los 100.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Solo un 4% del 1.000.000 de contagiados son personas que han caído enfermas, el resto son asintomáticos. Yo, en lo personal, al inicio de mi contagio, cuando ya por fin pude salir a la calle, me daba mucho miedo. Yo tenía mucho miedo al bullying. Yo no quería que en mi caso se supiera, porque era el miedo, porque pues, obviamente van a decir, trae el bicho, no te le acerques. Entonces, esa parte sí la sufrí muchísimo. Desafortunadamente, pues, o sea, por medio del deporte, pues, soy una imagen pública y pues se tenía que saber, ¿no? Y se supo y pues tuve que enfrentar esta parte. Y después sí sé que muchas personas a lo mejor por el miedo a no decir tengo el virus, no lo decía y más personas seguían transportándolo porque no se aislaban. Entonces aquí no era culpa, yo jamás pensé dónde me contagié, cómo me contagié, simplemente acepté, me contagié, tengo que salir adelante, tengo que echarle muchas ganas y no buscar culpables, ¿no? Porque creo que al final de cuentas el buscar un culpable no te va a servir de nada, simplemente te va a desgastar física y psicológicamente. En el último año, la pandemia de COVID-19 dejó a millones de personas sin trabajo y sin ingresos para comprar comida o pagar el alquiler. Es lo que más me apura porque no se ha pagado. Lo que me preocupa es a dónde me voy a ir con mis hijos. Bueno, el impacto económico es fuertísimo. Como te digo, todos los pequeños que, por ejemplo, que pagaban renta de sus locales, los comercios, pues no aguantaron pagar la renta. Solo los que tenían realmente que fueran dueños del local podían aguantar, ¿no? Entonces sí, claro, el efecto económico es muy fuerte y claro, entre los más desprotegidos, por supuesto. Las autoridades ya han restringido los horarios de comercios no esenciales en el centro histórico, pero se resisten a ir más allá en las medidas. En este mercado la eventualidad de un cierre preocupa a vendedores y clientes. Empezó una desesperación, en muchos rubros pues empezaron a quedar, empezaron a cerrar las empresas, la gente sin trabajo. Empezó a ver en la calle, no sé si recuerdes que había en las esquinas los mariachis tocando, de todo tipo en la calle había, tratando de conseguir algo para llevarle a su familia, de la desesperación que estaba sucediendo. Y aparte de que es muy difícil, es desgastante andar de puerta en puerta, que a mí me conoce bastante gente que me diga, no, pues ahora no. Pues ahora es que no tengo dinero, ¿con qué te pago, manita? Dicen muchos que esto va a seguir hasta dentro de un año, no lo sé. Por ejemplo, mucha gente se quedó sin trabajo y tuvo que ver la manera de sobrevivir haciendo cosas que no hacía. Aprendiendo cosas nuevas y sí, tocando casa por casa a ver si le daban trabajo. Y pues sí, por la misma
el miedo, la psicosis, mucha gente se negó a darles trabajo y sí, la parte más vulnerable, la gente más humilde, siempre va a ser la que más va a batallar. Mucha gente tuvo que hacer cosas que no hacía, buscar la manera de sobrevivir. Lavar coches o ponerse en los pero semáforos. Sí, la más vulnerable, la gente humilde, sí se vio muy lastimada y sigue estando lastimada. Me siento tranquila de saber que mientras tenga salud y no esté en un hospital, yo voy a estar bien, ¿no? El dinero no es nada, el dinero ayuda, el dinero es algo que hemos construido, pero que ya nos dimos cuenta que aunque tengas todo el dinero del mundo, tú no tenías una vacuna. Y alguien de tu familia o alguien que amas estaba muriendo. Y no podías tener acceso a eso y lamentablemente en muchos casos murió, ¿no? Y ahí es donde valoras qué es lo que realmente es importante para ti. Y pues si el dinero no va a dejar de tener esta fuerza, pero a lo mejor como individuos o personas, pues sí puedes ayudar sin esperar tal vez esta necesidad de retribución, hazlo, porque al final de cuentas es lo único que vas a poder aportar realmente, ¿no? Rodeada de una enorme expectación, Margaret Keenan ha llegado al hospital de Coventry para ponerse la vacuna contra la COVID-19. Esta mujer de 90 años, 91 dentro de una semana, ha sido la primera persona del mundo en recibir una dosis del combinado de Pfizer-BioNTech, una semana después de su aprobación por el Reino Unido. Mira, se me pone la piel chinita de saber que yo lo único que de verdad anhelaba, así como muchos de mis mexicanos, era que mi familia estuviera vacunada, que mi familia estuviera protegida, porque yo ya la había librado, pero me daba muchísimo miedo que mi padre y mi madre, lógicamente, no mis seres queridos, pasaran pues algo desafortunado, ¿no? Y más como se estaban dando las cosas que en los hospitales pues no se podían despedir, o hasta la fecha no se pueden despedir de sus seres queridos. Es algo que sé que muchos han vivido y de verdad es algo muy fuerte, que es de admirar la experiencia que les va a quedar al superar un momento así. Un primer cargamento de vacunas de Pfizer-BioNTech llegó este miércoles en avión de la compañía de mensajería DHL desde Bélgica a México, convirtiéndose así en uno de los primeros países en recibirlas y donde se empezará a vacunar este mismo jueves a personal médico que atienda a enfermos de coronavirus de la capital. Creo que se compartió como el pensamiento de que va a haber una solución y que todo va a estar bien, como algo de optimismo, pero bueno, sabemos que las cosas son muy lentas al final de cuentas y pues tiene que haber vacunas periódicamente o medicina, tratamientos, pero para esto pues va a llevar un tiempo. Nosotros que somos de un mercado, vamos, como San Juan de Dios, imagínate encerrarte en tu casa, es para volverse loco. Sí, porque yo creo. Nosotros estamos impuestos a convivir con cientos de personas todos los días. Acostumbrados a siempre ver a gente. Yo he hablado con personas de muchos lugares del mundo y de repente te vas a encerrar a tu casa. Y ya no ves a nadie. No ves a nadie, te quieres volver loco. Sí. Pero sobrevivimos poco a poco y tratábamos de ir al mercado. Y pues tratamos, por la que había poca información, cómo estaba todo caminando lo de la pandemia. No sabíamos si era mentira, si el gobierno nos quería nomás cerrar. Sí. Muchas situaciones que tuvimos hubo mucha sobreinformación, hubo mucho... Y desinformación al mismo tiempo. Cosas que te informaban que estaban equivocadas y otras que no te informaban que eran reales. Sí. Entonces sí se complicó bastante para los comerciantes en general. Para todo el mercado se complicó mucho. Sí, todas las ventas. Muchos perdieron sus trabajos. Como te digo, nosotros, gracias al cubrebocas, seguimos
porque era lo único que vendíamos, el cubrebocas. Fíjese, los mantuvo a flote. Salimos que salimos de San Juan de Dios y rentaron una bodeguita para poder surtir los cubrebocas, porque era lo que, y salvamos, se beneficiaron 180 familias que tenemos trabajando con los otros artículos que hacíamos artesanales, se dedicaron más a hacer cubrebocas. Entonces, pum, fue funcionando y vendía 3-4 mil cubrebocas al día. Una carga muy valiosa que llega a un país que acumula casi 120.000 muertes y más de 1.330.000 contagios. Y si como de un tesoro se tratara, el propio ejército se encarga de su custodia y transporte a los centros de vacunación. Pensamos, ya con la vacuna pues ya no nos va a pegar, ya no nos va a llegar el virus, pero aquí en México tardaron en empezar a aplicarnos las vacunas, no sé cuál fue la realidad, pero sí, no fue en diciembre cuando nos llegaron a nosotros, sino hasta 2021 empezaron a entrar. La vacuna se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos, es un derecho. Para mí fue muy complicado porque todo ese año yo me abandoné totalmente. Me abandoné en decir entrenamiento, me abandoné mis sueños, abandoné mis formas de pensar, todo. Entonces cuando dicen, la vacuna ya vamos a volver, yo creo que volteo y digo, ¿qué hice en estos meses, no? Sobrevivir, solo eso. Y me dio incluso un poquito de miedo. Había esperanza de decir, ya vamos. Eso, más bien me daba mucha cosa que algo en mí decía, ya vamos a volver otra vez a la realidad, vamos a volver. Y otra parte de mí entendía perfectamente que nunca íbamos a volver a lo que éramos antes. O sea, jamás va a volver a ser lo mismo, ¿no? Es cierto que estamos todavía frente a una pandemia tremenda, la peor que hemos vivido, pero hoy es el principio del fin de esa pandemia. Ir al coto de mis abuelos, conocer nuevas personas, así, muy divertido. Me lo imaginaba, lo pensaba, a ver cómo sería. Yo necesitaba al menos un respiro, ver la naturaleza, irme ahí al parque a conocer personas, entonces me molestó tener el cubrebocas, pero todo bien. México se suma a los países que aceleran el ritmo para empezar a vacunar en cuestión de días a su población contra la COVID-19. El gobierno de López Obrador ha puesto en marcha un ambicioso plan con el que pretende vacunar al 75% de los mexicanos mayores de 16 años, en un país que cuenta con 130 millones de habitantes. La vacunación comenzará en la tercera semana de diciembre y se extenderá hasta marzo de 2021. Y para usted, don Jimmy, ¿qué es la nueva normalidad? ¿Qué consideraría usted que cambió de antes de la pandemia a ahora? ¿Qué es lo nuevo que tenemos? Fíjate que no he sabido discernir eso de la nueva normalidad. Nunca lo he entendido yo, pero sí es una nueva, para mí no normalidad, porque la normalidad sería volver a como estamos. Sería un nuevo estilo de vida. Sí nos volvió como a educar, como cuando estábamos niños y nos jalaban el pelito así en la oreja, a ver. Entonces sí, la nueva normalidad no existe, es un cambio completamente de vida. Para mí es el que yo lo veo, porque la normalidad ni la teníamos antes. Sí, no. Entonces, pues por nomás mencionar la palabra, claro. En realidad no había una normalidad bonita en el mundo, ahorita va a haber menos. Es un estilo de vida completamente, para mí, diferente. ¿Y que se maneja con el nombre de la nueva normalidad? Sí, ya le pusieron así. Pues ya le pusieron porque la gente lo entiende en general, pero es un nuevo estilo de vida completamente diferente. Sí, ¿y qué es lo que más usted ha notado que cambió? ¿Qué pues es lo como nuevo? te digo, la limpieza, el comercio cambió mucho, la manera de trabajar cambió mucho. Ya ¿Socialmente cómo cree que cambió? ¿Socialmente? Pues ahí está lo malo. Y lo malo social es que la convivencia entre las personas bajó. Sí. Todo es teléfono, todo es videollamadas. Y la convivencia personal se degeneró mucho
Y yo para mí sí está complicado. Por eso te digo que no es una nueva normalidad. Es un nuevo estilo de vida que vamos a volver que vamos a aprender a vivir. Porque sí, hubo un separamiento en esposos, en familias, entre hermanos, entre hijos y papás, donde ya no se podían ver y pues si no vivían antes una vida normal, como te lo voy a repetir, pues menos ahorita. Menos, claro. Entonces sí ha cambiado la forma de vivir de las personas un 80-90%. Ay, no, pues muy bien, don Jimmy. Qué bueno que seguimos aquí, que su negocio sobrevivió, que por cierto, muy bonito todo lo que... Oye, pero ¿a qué viene, Laurita? Me decías que ocupabas un traje. Ya, yo aquí me vine a echar la platicada con usted, Qué ¿verdad? bueno, no estoy para servirte, me es un gusto platicar contigo. Sí, pero sí, mire, buscaba un traje muy tradicional, de colores como muy vivos, muy así, muy... Pues sí, muy arreglado, vaya. Mira, te voy a mostrar algo bonito. A ver, muy bien. Vente para acá. Vamos viendo. Mira, tengo este que está hermoso, que es de Chiapas. Sí, está muy bonito. De Chiapas de corzo, está todo bordado a mano. Este es de doble vuelo, doble bordado, es algo especial. Ok, muy bien. Lo tengo con este tipo de blusa de corset, más coquetón. Sí. Y esto es lo más nuevo, mira. Este vestido me lo compran ahorita para bodas, para 15 años. Ok. Estos vestidos son piezas únicas. Cada uno lo pinta diseña el dibujo un artesano y otro lo borda. Okay. Esto no se borda con una máquina común. Bueno, más bien se borda con una máquina común.